Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es un nuevo programa de Una pausa para sanar. Vamos a empezar entonces viendo un poco algunas preguntas del programa anterior. En el programa anterior habíamos estado hablando de el orgullo y cómo las emociones relacionadas con el orgullo nos terminaba afectando las rodillas sobre todo. Una de las preguntas que tengo dice, a mí me pusieron prótesis porque mi rodilla ya no tenía arreglo, pero todavía sigo con muchos problemas. Bien, creo que habíamos hablado del hecho de que cuando el dolor es leve, el conflicto es leve también. Pero cuando el dolor es grande, el dolor, el síntoma o la enfermedad es más grave, el conflicto también es más grave. Entonces, si llegaste al punto en el que tuvieron que ponerte prótesis porque ya tu rodilla no funcionaba, el conflicto es muy grande. El tema es que por más que te hayan puesto una prótesis, esté funcionando bien, pero si todavía seguís teniendo problemas, es porque en realidad el conflicto no se solucionó. Y el cuerpo no tiene otro remedio que seguir manifestando eh, lo que tiene que ver con este conflicto sin resolver. O sea, seguir manifestándose a través del dolor en el cuerpo, que es la forma de llamarnos la atención, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando hay emociones que están reprimidas, cuando hay conflictos que están sin resolver, nuestro cuerpo manifiesta determinadas dolencias, síntomas o enfermedades que lo que hacen es decirnos, hay un problema acá y es necesario que podamos resolverlo. Déjenme silenciar acá. Ahí está. Así que, nada, la respuesta es necesario que busques cuál es el conflicto y que puedas solucionarlo para que a su vez el problema con la rodilla que pueda quedar realmente solucionado. Pasa muchas veces, bueno, como en este caso, pasamos por tratamiento, pasamos por cirugía, pasamos por un montón de cosas y el problema no se va o se va por un tiempo y después vuelve. Bueno, mientras el conflicto siga activo es lo que va a suceder, así que hay que encontrar el conflicto, trabajar sobre él, sanarlo para que lo que hagamos realmente surta efecto y deje de dolernos, porque si no el cuerpo va a encontrar la vuelta para seguir manifestándose, si no es por ahí es por otro lado, pero bueno, hay que atender qué es lo que está sucediendo, porque el cuerpo nos está dando tal o cual mensaje. A veces lo podemos hacer solos, a veces no, a veces necesitamos ayuda y para eso es que estamos los terapeutas, ¿no? Bien, ¿qué más? Otra pregunta que tuve fue, eh, decían, ¿puede ser que solo me duela la rodilla derecha en una época del año nada más y después se me pase? Bueno, sí, puede ser. Em, Cuando el dolor, ya sea en la rodilla o en cualquier parte del cuerpo, cuando es un dolor puntual o cuando el cuerpo manifiesta eh, un, un síntoma puntual en una época del año o en determinado momento, es porque hay algo que está relacionado con ese momento específicamente. Hay dos momentos que hemos nombrado anteriormente. Hay un momento que es el programante, que es cuando sucede el shock emocional y queda grabado ese programa en nosotros. No significa que inmediatamente el síntoma tenga que manifestarse. Puede ser que simplemente fue un momento que nos programó y ese síntoma quedó ahí. No está activo, pero está ahí programado. Y después de un tiempo pasa algo, sucede X situación y ese programa que en algún momento quedó grabado despierta. Ese es el momento en el que el programa que estaba ahí se despierta, se activa y empezamos a tener los síntomas. En este caso tendrías que ver eh, cuándo fue que empezó a dolerte la rodilla. Si es la rodilla derecha y sos diestro, tiene que ver con el padre o con la figura paterna o con alguien de autoridad, puede ser también por el trabajo, pero va por ese lado. Entonces hay que ver a ver qué es lo que está afectando, cuándo empezó a manifestarse ese dolor. Y si es siempre en la misma época, bueno, seguramente encuentres eh, una relación entre la época del año que sucede, si es siempre la misma, la primera vez que empezaste a sentir ese dolor y la persona
con la cual está relacionada la situación que hace que este síntoma se manifieste. Entonces, al encontrar eso ya se puede empezar a trabajar de otra forma. De vuelta, hay conflictos que podemos resolver por nosotros mismos y no necesitamos a nadie, simplemente entrando en conciencia que eso fue lo que causó las cosas que nos pasan ahora, queda resuelto el conflicto. Pasa mucho con las alergias, a veces hay alergias muy simples que no sabemos por qué sucedieron y empezamos a buscar, encontramos la causa y quedó resuelto, se terminó el problema y no somos más alérgicos. Pero no siempre, y de hecho no en la mayoría de las veces pasa que se puede resolver así de fácil. A veces hay que hacer una búsqueda un poco más intensa y bueno, los terapeutas contamos con algunas herramientas que podemos guiarlos de manera segura, sobre todo, para poder llegar a la causa y resolver el conflicto de una forma sana. Bueno, esas son las preguntas que tengo en cuanto al programa anterior, que hablaba de orgullo y de rodillas. Si tienen alguna pregunta que no hayan tenido tiempo de mandar o lo que sea, simplemente la escriben acá en los comentarios o tienen también nuestros números de WhatsApp y lo pueden mandar así y le vamos a estar contestando. Bien, vamos entonces al tema de hoy. Hoy decidí no hablar desde el punto de vista netamente de la biodescodificación, aunque siempre volvemos ahí porque tiene que ver con todo. Y me gustaría ver algunos conceptos en cuanto a lo que sería un cambio de conciencia a nivel colectivo, un cambio de perspectiva. Y estos conceptos me parece que son importantes. eh, Me gustaría saber su opinión, que me cuenten qué tan de acuerdo o no están con estos conceptos, porque creo que son importantes justamente para cambiar la forma en la que estamos viendo las cosas, que hasta el momento no nos va llevando en general por buen camino. Entonces, es un momento, como venimos repitiendo ya hace bastante rato, de un cambio de conciencia a nivel general. Y un cambio de conciencia empieza por un cambio de perspectiva, por una forma diferente de ver las cosas. Todos los cambios empiezan por uno mismo. Es imposible cambiar a alguien más. Por mejor intención que uno tenga, es imposible. Entonces, tenemos que empezar siempre por uno mismo. Y cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas cambian. Lo habrán escuchado mucho por ahí, o eso de que cuando uno cambia, cambia el entorno. Bueno, así mismo es, porque uno cambia la forma en la que ve las cosas. Entonces vamos a hablar de algunos temitas. Vamos a empezar hablando del ego. El ego ya lo hemos nombrado en otros programas y es porque siempre está presente. Es parte muy marcada nuestra y siempre estamos hablando de esto. Hay dos funciones principales que tiene el ego. Una es separarnos como individuo de las otras personas, o sea, crear nuestra propia identidad, nuestra propia individualidad. Está bien, está perfecto. Es la forma que tenemos de poder reconocernos, de ser únicos y diferentes a los demás. Por otro lado, la otra tarea principal que cumple es la de mantenernos en nuestra zona de confort, que es una seguridad entre comillas. Es nuestra zona de confort, no es nuestra zona segura, es el lugar en el que estamos acostumbrados a estar. ¿Mm? De repente están viviendo una situación en la que están súper incómodos, que están pasando mal, que están muy angustiados, que no está funcionando, que quieren cambiar. Y al momento en que deciden hacer un cambio, el ego empieza a ponerse en acción. Y va a empezar a llenarnos de dudas, de miedos, a poner excusas, a encontrar las excusas perfectas para no cambiar, para quedarnos acá. Porque esa es su tarea de vuelta, es mantenernos en esta zona segura, en esta zona de confort en la que estamos acostumbrados a estar. Entonces sabemos cómo reaccionar a cada una de las cosas que pueden llegar a suceder. Si salimos de acá es nuevo y el ser humano por defecto tiene miedo a lo que no conoce. Entonces como no tenemos la seguridad de qué pasaría si salimos de acá, nos quedamos acá porque estamos acostumbrados, ni siquiera porque sea bueno. No, es porque estamos acostumbrados y nada más. Y eso es lo que tiene que ver con el ego. Otro tema que aprendemos también desde chiquititos, de toda la vida, llevamos muchas generaciones trabajando en lo mismo, es el juicio. Tendemos a buscar el problema siempre afuera. Siempre el problema de lo que nos pasa está afuera, está en otro lado, no está en nosotros. El problema es
siempre en los demás. Lo que está mal está siempre en los demás. Las cosas que me pasan es culpa de alguien más, o de la situación, o del lugar donde vivo, de mi familia, de mi sociedad, de mi país, del planeta. Siempre es culpa de los demás. Y eso hace que nos cueste tanto resolver nuestros propios problemas. Porque justamente, es como lo acabo de decir, son problemas propios. No puedo pretender que mis problemas los resuelvan los demás, o que yo obligue a los demás a hacer ciertas cosas para resolver mis problemas. No, siempre empieza por uno mismo. Esto es otro tema que hemos hablado mucho, entre la culpa y la responsabilidad. Cuando nosotros eh, ponemos nuestro enfoque en la culpa, nos estamos anclando siempre a cosas que nos impiden avanzar. Echamos la culpa a los demás, a las cosas que nos suceden, nos ponemos como víctimas. Y desde ese lugar no podemos cambiar nada, porque la culpa controla. Entonces, cuando nos enseñan a vivir con culpa, lo que hacen es controlarnos, porque si nos hacen sentir mal, no vamos a poder hacer lo que queremos, porque si capaz que hacemos lo que queremos, estamos faltando a lo que deberíamos hacer, y esa culpa nos carcome y nos hace sentir mal, y en definitiva no termina nada bien. Cuando entendemos que no se trata de culpar a nadie ni a mí mismo, sino de tomar responsabilidad por las decisiones que tomé en un momento, y que sus consecuencias son totalmente mi responsabilidad y de nadie más, ahí es donde yo tengo la libertad y el poder de cambiar. Si no estoy feliz donde estoy, bien, puedo tomar nuevas decisiones que me lleven a otro lugar, que me saquen de donde estoy si no soy feliz y me lleven a otro lugar. Y eso es muy importante también. Bien, hay algunos conceptos a tener en cuenta que les quiero explicar. El primero es la percepción. Entender que todos percibimos las cosas de diferente forma. Eh, Seguro han oído nombrar esto de que el mundo es de acuerdo al cristal con el que se mide. Bueno, todos vemos las cosas de diferente manera. Podemos vivir dos, tres personas la misma situación en el mismo momento, en el mismo lugar, y las tres personas vamos a tener diferente percepción de lo que sucedió. Pasa mucho, si se fijan, cuando hay familias muy conflictivas y tal vez tienen varios hijos, y los hijos, al hablar con los hijos, tal vez en la vida adulta, me pasa a mí, hablo con de repente hermanos o hermanas, y uno tiene una percepción de situaciones que pasaron en sus hogares, y el otro, que estaba en el mismo lugar, que también estaba ahí, y tal vez la diferencia de edad no es grande, y tiene otra percepción totalmente distinta. Entonces las dos personas te cuentan la misma situación que vivieron, pero la vivieron desde perspectivas diferentes. Entonces las consecuencias de todo eso fue distinta para las dos personas. Y no es que hayan sucedido cosas distintas, ni que uno esté en lo cierto y el otro esté equivocado. No, son dos formas de ver lo mismo. Cada uno lo percibe de acuerdo a las experiencias que haya vivido, de acuerdo a las enseñanzas que ha recibido. Y así pasa en absolutamente todo, tanto en nuestra familia como en nuestro entorno laboral. A veces nos enojamos porque las personas no se toman en serio cosas que para nosotros son muy importantes, o al revés, a nosotros nos parece que lo que le está pasando a la persona es una bobada y para otra persona es una tragedia tremenda. Entonces, bueno, pasa eso, es un tema eh, en el que cada cual percibe todo de acuerdo a las experiencias que ha vivido y de acuerdo a las enseñanzas que ha recibido. Nada más que eso. No es que alguien esté en lo correcto y alguien esté equivocado. Simplemente son dos verdades diferentes. No existe una verdad absoluta, justamente por eso. Son dos verdades distintas, dos perspectivas diferentes, y las dos son totalmente válidas. Y así pasa en todos los ámbitos. Pueden extrapolarlo no solo a la familia, sino tal vez en la clase para quien estudia, en el trabajo para quien trabaja. Pasa siempre, pasa siempre. Con esto, una vez que entendemos esto de la perspectiva y de que todos vemos las cosas de diferente forma, todos vemos y sentimos las cosas de diferente forma, podemos empezar a entender un poco, o a sentir un poco otro concepto, que es la comprensión. Cuando logramos entender el concepto de perspectiva, podemos poner en práctica la comprensión, podemos entender, comprender que las otras personas actúan de diferente forma porque aprendieron diferentes cosas, porque vivieron diferentes experiencias.
Una frase que repetimos, que yo repito mucho, que es todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos. Uno mismo, 10 años atrás, no tenía la información que tiene hoy. Entonces, las cosas que hacía eran diferentes, o las cosas como las pensaba eran diferentes a lo que piensa hoy, o lo como actuaría hoy, porque la información que manejamos ahora es distinta, y la información que vamos a manejar de aquí a 10 años va a ser diferente también. Y no significa que lo que hicimos hace 10 años estuvo mal, o lo que vayamos a hacer ahora en 10 años va a estar mal, sino que va a ser diferente, porque la información que vamos a tener, o la información que tuvimos en aquel entonces, es distinta. No es menos válida, simplemente es diferente. Si no lo hicimos de otra forma, fue porque no sabíamos cómo. Nada más que eso. No es porque no quisiéramos y ahora lo vemos súper claro, ¿no? En aquel momento no lo podíamos ver porque no teníamos esa información. Ahora lo vemos desde otra perspectiva, que es justamente lo que pasa con personas distintas. Es como si fuéramos dos personas diferentes. Recuerden que lo único constante es el cambio, y a medida que pasan los años vamos cambiando. Todo en nosotros va cambiando, no solamente a nivel físico, a nivel mental vamos cambiando, a nivel espiritual vamos cambiando. Y las experiencias que vamos acumulando hacen que ese cambio vaya sucediendo. Eh, Muchas veces escucho con mis consultantes esto de que me pasa tal o cual cosa por culpa de mi padre o por culpa de mi madre, porque pasó esto, porque pasó aquello. Y acá entramos en un campo que es un poco conflictivo, porque para algunas personas es más sencillo comprender que si nuestros padres no pudieron darnos o hacer determinadas cosas fue porque no sabían o no podían, no sabían cómo hacerlo, no tenían justamente la información para hacer las cosas de diferente forma. Como les decía recién, no pudimos haberlo hecho distinto porque no sabíamos cómo. Bueno, nuestros padres lo mismo, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron, la información que tenían en ese momento. Y esto pasa tanto con los padres presentes como con los padres ausentes. ¿Mm? Y acá es donde empiezan los conflictos, porque justamente cuando falta uno de los padres es que las personas se ponen como a la defensiva, y dicen no, no porque no estuvo, no porque hizo esto, no porque hizo lo otro. Bueno, si recuerdan un poco que estuvimos hablando eh, de vidas pasadas y todo eso, hay motivos, siempre hay motivos, nada sucede por casualidad. Hay motivos por los cuales pasamos por los procesos que pasamos. Y seguro han oído nombrar esto de que de que nuestros hijos nos eligen como padres porque necesitan que seamos sus padres, porque necesitan cumplir determinados procesos en los cuales nosotros vamos a apoyarlos. Lo mismo pasó con nuestros padres. Nosotros también elegimos a nuestros padres como nuestros padres, porque necesitábamos vivir determinadas experiencias que ellos iban a poder darnos. Recuerdan que hablamos en un momento también de que se hacían contratos álmicos antes de encarnar, antes de materializarnos en este mundo. Entonces ya todas estas cosas fueron previamente acordadas, tanto para los padres amorosos como para los padres no amorosos, tanto para los padres presentes como para los padres ausentes. Todo fue previamente acordado y todo tiene un porqué, un para qué. Hay procesos que necesitamos pasar, enseñanzas que necesitamos recibir para poder trascender y que nuestro espíritu, nuestra evolución siga en camino. Eh, También sucede tanto en padres biológicos como en padres adoptivos, también los elegimos. Tal vez nuestros padres biológicos fueron los que nos dieron la genética que necesitábamos para determinadas cosas, y nuestros padres adoptivos fueron quienes nos enseñaron cómo afrontar la vida desde su punto de vista. Probablemente todos tenían diferentes puntos de vista y lo que fuimos recibiendo de cada uno fue totalmente distinto. Para algunas personas este tema es muy conflictivo, sobre todo cuando hay abuso infantil, cuando hay situaciones de agresión, cuando hay violencia doméstica. Es muy difícil aceptar que tu madre, tu padre fueron personas que elegiste para pasar por determinadas situaciones. Sí, es difícil, pero no estoy diciendo que conscientemente dije quiero esto y quiero aquello, no, esto es todo a nivel inconsciente, todo a nivel de almas, es mucho más de lo que podemos ver a nivel consciente. Por eso es que es necesario
buscar ayuda para poder resolver ciertas cosas. No es tan fácil como, ah, sí, ya sé, esto es así, ya lo resolví, listo, no. Es todo un trabajo a nivel inconsciente, muy intenso, muy interno y muy privado que se hace. Un ejercicio, por ejemplo, que yo utilizo mucho es cuando estamos en esta bronca, en esta rabia con uno de nuestros padres, es si sabemos algo de la vida de nuestros padres, de su infancia, sobre todo imaginarnos a nuestra madre, a nuestro padre cuando tenía 5 años. O averiguar qué pasaba en su vida cuando eran niños, cuando tenían 5 años, por ejemplo. Cuando eran niños chicos, qué pasaba en su vida, cómo vivían su infancia, cómo los trataban sus padres, cómo era su entorno, qué podían llegar a sentir, cómo percibían ellos la vida. Eso nos va a ayudar un poco también a trabajar en esto de la comprensión para lograr entender por qué o lograr entender que cada cual es como es por las experiencias de vida que tuvo y por las enseñanzas que recibió. Y esto nos ayuda tal vez a lograr sentir un poco de compasión también, que es una emoción que nos ayuda a nosotros mismos y a la otra persona a la vez. Y esto va mucho más allá del plano consciente. Esto trabaja desde otro lugar. Pero nos hace mucho más fácil el poder perdonar ciertas situaciones con los demás y hasta con nosotros mismos. Bien, ¿qué más? Les decía lo de los niños. Otro concepto importante de lo que le quiero hablar es el concepto de espejos. Cuando algo nos molesta en otras personas, cuando algo nos hace ruido, nos molesta, nos inquieta o nos produce algún tipo de emoción negativa, sobre todo porque vieron que pasa que cuando nos pasan cosas buenas no les damos importancia. Nos empezamos a preocupar cuando nos pasan cosas malas, porque es cuando nos empezamos a quejar. Si pasa algo bueno, no tenemos lamentablemente la costumbre de agradecerlo, que es algo que tendríamos que hacer siempre. Cuando algo bueno sucede, habría que agradecerlo. Pero, sin embargo, nuestra atención se activa o se agudiza cuando nos pasan cosas malas. Entonces, cuando tenemos personas que nos hacen sentir incómodos o nos molesta solamente su presencia, lo que pasa es que son espejos. Y cuando alguien nos está mostrando que hay algo feo que nos gusta, que no nos gusta de esa persona, que nos incomoda, en realidad es un espejo que nos está mostrando que el conflicto está en nuestro interior. Y para poder trabajar en esto, hay primero que identificar exactamente qué es lo que me molesta de esa persona. No es solamente no me gusta, no la soporto. No. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no soportás de esa persona? Un ejemplo. Pasa mucho con personas que son súper extrovertidas y llegan y son el centro de atención y que hablan y que esto y lo otro. A veces pasa que hay personas que ven a esas otras personas extrovertidas y se molestan, inclusive se levantan y se van o les genera una cosa muy fea. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Tal vez el problema sea que si lo que te molesta es que sea tan extrovertida esa persona, es tal vez un poco de que uno mismo no puede ser tan extrovertido. Tal vez la otra polaridad está en nosotros y lo que necesitamos es trabajar eso para poder liberarnos un poco más. Y no digo ser como esa persona, pero tal vez eso es el conflicto que llevamos dentro y tenemos que trabajarlo. Una vez que logramos encontrar el conflicto y lo trabajamos, pueden pasar dos cosas, que esa persona desaparezca de nuestras vidas o que simplemente deje de importarnos, deje de molestarnos, porque ese espejo ya no nos tiene que reflejar ese conflicto que necesitamos arreglar. En cuanto a espejos, nuestros hijos son nuestros espejos más brutales, son quienes nos muestran las cosas más frontalmente. ¿Por qué? Porque más allá de la genética que pueden haber heredado y por eso hasta probablemente se parezcan a nosotros, está también la forma de crianza, todo lo que les enseñamos desde que nacen, todo lo que ellos van aprendiendo, no solo de lo que les enseñamos, sino de lo que van viendo. Recuerden que en los primeros 7 años de vida es que nuestro subconsciente está siendo programado y todo lo que vemos, más allá de lo que nos dicen, todo lo que estamos viendo, todo lo estamos grabando y va a ser la base fundamental de nuestra vida adulta, porque después tenemos que obedecer a todos esos mandatos, a todas esas cosas, esas creencias que aprendimos de pequeños. Entonces, es importante cuando hablamos de nuestros hijos
prestarles atención a cuando nos están mostrando determinadas cosas que en realidad son conflictos nuestros. Y pensar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿Cómo va a afectar eso en su vida adulta? ¿Qué miedos estamos inculcándoles? Muchas veces pasa que lo que estamos haciendo es nuestros propios miedos, se los estamos dando, entonces los estamos haciendo pasar por miedos que no traían ellos, sino que se los inculcamos, y cuando querés acordar, tu hijo, tu hija tiene los mismos miedos que tenés vos, y a veces pasa que te das cuenta y decís, pero ¿por qué si nunca le pasó nada con determinada cosa? ¿Por qué le tiene miedo? Bueno, es que el miedo lo tiene uno y por transitiva se lo entregó, y ahora nuestros hijos tienen los mismos miedos. ¿Qué esperamos de ellos? Eh, Cuando empezamos con eso de que quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea abogado, que sea esto, que sea lo otro, les estamos, o que tengan una familia, o que tengan hijos, cuando empezamos a proyectar todas eh, nuestras propias expectativas, digamos, cuando empezamos a proyectar en ellos nuestras propias expectativas, les estamos generando programas y conflictos que tal vez no sea lo que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros estamos obligando de alguna forma, aunque sea inconsciente, a que ellos hagan determinadas cosas y realmente no resuena con lo que ellos son, con su propia esencia, estamos generando un conflicto que les va a traer problemas después en su vida adulta. Pueden llegar a ser médicos, nosotros estar súper felices, toda la familia está contenta, y resulta que no quiere ser médico, quiere ser artista, qué sé yo, pintor, lo que sea, y no va a poder ejercer esa profesión por más que se haya titulado, que se haya convertido en médico o lo que sea, no va a poder ejercerla con felicidad porque en realidad está en contra de sus propios valores, de su propia esencia. Es cuando surgen conflictos, o puede ser que tenga el título y sea un mal médico, porque no está resonando con lo que quiere realmente. Es importante ver qué proyectamos en nuestros hijos. Primero, que no sean nuestros propios deseos, nuestras propias expectativas. Enseñarles a que logren sus propios objetivos no es fácil, pero es muy bueno si pudiéramos lograrlo. Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, que creo que lo he hablado en otro momento también, son las frases destructivas. Fíjense que nosotros, los padres, eh, somos representantes muy importantes para ellos, somos los pilares de sus valores como seres humanos. O sea, su vida adulta va a ir ya tallada con las cosas que vayan aprendiendo de chicos. Y hay frases que a veces podemos decirles sin darnos cuenta en un momento en el que tal vez estamos enojados con otras cosas, y a veces pasa que les decimos cosas sin pensar, que a nosotros no nos parece que son importantes, pero el niño o la niña lo grabó de tal forma en su inconsciente que después en su vida adulta tiene que cumplir eso que le dijimos que era. Frases muy comunes, como por ejemplo, nunca haces nada bien, así no vas a llegar a ningún lado, no puedo hacer nada por tu culpa, antes que naciera yo era feliz. Cuidado, sé que algunas suenan horrible, pero cuidado, porque se dicen y se dicen cosas peores, sin pensar. Decirle a un niño constantemente, sos malo, compararlo con su hermano, con su hermana, a una niña o un niño, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos como tu hermana? Esas cosas generan eh, unos sentimientos muy negativos, unas frecuencias muy feas, y estos programas que les estamos grabando a fuego es algo que después en su vida adulta tienen que cumplir por algo que se llama lealtad familiar. Nosotros somos pilares de esos niños, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Y si nos damos cuenta de que le dijimos algo así, bueno, actuar inmediatamente, ir a hablarlo. No, mira, estaba enojado, pasó tal o cual cosa, estaba con otro problema, no lo pude resolver, justo en ese momento me interrumpiste, perdón, explicarle. Claro, si estamos hablando de niños ya grandecitos, ¿no? No podemos pretender hablarle a un niño chiquitito, explicarle como si fuera una persona mayor, porque no nos va a entender. Pero por eso vuelvo, cuidado, los niños más chiquitos tal vez no entienden una explicación adulta, pero sí van a entender el lenguaje corporal que nosotros usemos. ¿Tá? Si yo les estoy diciendo a mi hija, a mi hijo, eh, no, mamá no te quiso lastimar, no, no te quiso decir eso, no sé esto, lo otro, pero todo mi cuerpo está diciendo que estoy furiosa, que estoy enojada, que estoy frustrada,
el mensaje que está recibiendo el niño es lo que mi cuerpo le está diciendo, no lo que mi boca está pronunciando, sino lo que mi cuerpo le está demostrando. Eso es lo que entiende el niño cuando es muy chiquito. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Después también vamos a hablar un poco de las creencias limitantes, que son cosas que les van a resonar inclusive de adultos. Hay frases muy comunes que sobre todo acá en Uruguay se utilizan, que son estas creencias de que hay que sacrificarse mucho para hacer dinero. No se consigue dinero sin sacrificio, sin dejar tu felicidad de lado. Es una creencia muy arraigada, sobre todo en este país o en Sudamérica. Yo creo que en muchos países es muy común que para lograr algo, para lograr un objetivo, para lograr dinero, tengo que sacrificarme. Entonces sacrifico mi felicidad, la de mi familia, la de mis hijos, la de mi esposo, la de mi esposa, porque tengo que estar ahí, trabajando para hacer dinero. Cuidado con esas creencias. Otra frase muy común: soy muy viejo para empezar, de repente quiero estudiar algo. ¿Vieron lo que les decía? Esto de que tal vez mis padres quisieron que fuera médico, yo fui médico, pero en realidad no soy feliz con esa profesión y me gustaría aprender a hacer esculturas. Pero claro, como ya tengo capaz que 40, 50 años, no, ya está, se me fue la vida, ya no puedo ponerme a hacer eso. Eso es una creencia. Uno puede empezar a hacer cualquier cosa a cualquier edad. Solamente es un tema de tomar la decisión, sentirlo y hacerlo. Nada más. Son creencias. Em, Otra creencia popular, muy conocida por estos lados, que es cuando todo está bien, algo malo va a pasar seguro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Después pasan las cosas malas y uno dice, claro, yo sabía que iba a pasar algo porque estaba todo demasiado bien. Y no, en realidad es algo que estamos creyendo que es así porque lo escuchamos tantas veces que para nosotros es ley. Y es así, así es como tiene que ser. Pero recuerden que la ley de atracción está funcionando siempre. Si uno está pensando que algo va a pasar malo porque todo va demasiado bien, va a suceder, no porque lo estamos eh, previendo, no porque lo estamos adivinando, sino porque lo estamos creando. Entonces, cuando suceda, porque así hicimos que sucediera, vamos a decir, yo sabía que era así. Y en realidad fue algo que creamos. Bueno, otra frase súper conocida es: todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, que puede ser algo que aprendimos de chiquito porque nuestros padres se separaron y nuestra madre nos dice que todos los hombres son iguales, que ningún hombre sirve, y eso fue lo que aprendimos y después resulta que como mujeres terminamos solas porque creemos que es así, porque es ley, porque así nos enseñaron. Bueno, no los quiero aburrir más con todo esto. Me parece que son conceptos que estaría bueno que pudiéramos aplicar en nuestras vidas, sobre todo enseñarles a nuestros hijos para que las nuevas generaciones vayan tomando otro tipo de conciencia que creo que ahora estamos empezando a tener, estamos empezando a vivir un cambio de conciencia, pero necesitamos más, necesitamos seguir enseñando y seguir apoyando a que las cosas cambien y que podamos vivir de otra forma, sin tanto estrés, sin tanta angustia, sin tanto pesar, sin tantas cosas del pasado, y empezar a vivir el presente de una forma en la que nuestro futuro sea donde realmente queremos ir, donde están nuestros objetivos, y no vivir por vivir en piloto automático, sino que realmente haciendo lo que queremos hacer y nos haga felices. En cuanto a las terapias, pueden ver en la página web carilight.com todas las terapias que realizamos, tanto Rosana como yo, y también en la parte de eventos van a ver todos los cursos, los talleres, los encuentros y todas las cosas que vamos haciendo para que, bueno, a medida que se vayan interesando, puedan comunicarse y puedan ver las actividades que estamos haciendo siempre. Les dejo los teléfonos para que puedan comunicarse. El de Rosana es 096-055-843 y el mío es 095-282-229. En Montevideo atiendo en Punta Gorda, en Solimar, Canelones también, esto para atención presencial, y para el resto del mundo, o también en Uruguay, pero en otros lugares, para quien no quiera ir al consultorio, podemos agendar para hacer las consultas por videollamada. Bien, creo que por acá es todo para quienes nos vayamos a ver el sábado en el Sauce. Ya queda poquito tiempo, así que nos encontramos en esta
en estas reuniones que vamos a empezar a trabajar la energía femenina. Eh, Lamento, es solo para mujeres, así que los hombres en esta no van a poder participar. De todas formas, seguramente después hagamos algo más en la que podamos incluirlos y no se nos ofendan. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Les recuerdo que si quieren dejar algún comentario, se los voy a agradecer muchísimo. Si pueden compartir esta información también. Y si tienen consultas o alguna sugerencia sobre temas que quieran que hablemos, también va a ser muy bienvenida. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.